nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Damos espacio a nuestra segunda charla en esta jornada. Espero que hayan disfrutado el tema que estuvimos con el doctor César. Hoy vamos a estar con el pastor Eduardo Martínez de Colombia. Pastor Eduardo, si puede, ya puede prender su cámara. Bienvenido y bienvenida. El Pastor Eduardo es responsable del área de fe de desarrollo de nuestra oficina en World Vision Colombia. Usted ha traído unos invitados especiales, ¿verdad? Así que yo le voy a dar paso para que ellos puedan prender sus cámaras, para que pueda usted presentarles y podamos tener este lindo tiempo de conversación con ellos. Adelante, Pastor Eduardo. Carolina, muchas gracias. Ahí me escuchan y me ven. Sí, está perfecto. Le vemos perfectamente, también le escuchamos. Perfecto, bueno, te cuento, doy gracias en primer lugar por la oportunidad que nos dan de participar en estas jornadas activas. Hay un cambio en el número de participantes que tendremos en este espacio porque hemos invitado jóvenes y adolescentes de la iglesia metodista, pero hubo una novedad en el barrio donde ellos viven. Parece que por la intensa lluvia han tenido inundaciones, así que en el espacio vamos a tener solamente a Estefanía y a Matías, que voy a pedir el favor de que puedan saludar también. Estefanía y Matías, darle la bienvenida. Si quieren solamente saludar antes de entrar en materia. Hola, muy buenas noches. Soy Estefanía y me da mucho placer estar aquí acompañándolos. Muy buenas noches, me llamo Matías y a mí también me da mucho placer acompañándolos en este encuentro. Bien, entonces, bienvenida Estefanía, bienvenido Matías. Es un gusto tenerles aquí en este espacio. Para darles un poquito de contexto a ustedes dos, quisimos tener este evento virtual a propósito de la reforma de la iglesia. Hemos venido manejando algunos temas y desde Colombia propusimos que la conversación fuera con ustedes, ¿cierto? Para compartir un poco la experiencia de fe que ustedes han tenido como adolescentes que participan en la iglesia y que viven cotidianamente su fe. Entonces, bienvenido, bienvenida. Y pues vamos a entrar en materia, ¿cierto? Entonces tal vez voy a comenzar con Estefanía y preguntarle a Estefanía, cuéntanos un poquito de la iglesia a la que asistes, si cuando participas en la iglesia vas con toda tu familia y si esta es la iglesia a la que siempre han asistido. Y cuéntanos un poco y también va a ser la pregunta para Matías, es la misma. Entonces, cuéntanos un poco, Estefanía. Pues la iglesia en la que asisto es la iglesia evangélica luterana. Voy con mi mamá y mis dos hermanos. Mi hermano mayor, pues él no va porque no es como, o sea, no ha sido muy creyente de la iglesia y pues mi papá es muy católico y pues nosotros sí vamos, mi mamá y mis dos hermanos menores a la iglesia. Sí. Gracias, Estefanía. Matías, cuéntanos en tu caso cómo es la cosa. Pues bueno, lo que pasa, yo asisto a la iglesia con mi mamá y con mi abuelita y también asistimos a la iglesia luterana Castillo Fuerte y también siempre hemos estado en la misma iglesia. Ah, bueno, Matías, muchas gracias. Gracias por compartir eso. Eh, sí, digamos que algo que de entrada surge y es lo que pasa con algunas de nuestras familias. De hecho, también pasa en la mía,
que no necesariamente todos en la casa compartimos la misma fe o al menos la misma iglesia. Pasa en mi caso también, ¿no? Mi madre es católica, pero yo desde que era joven comencé a participar en la iglesia, que es la iglesia luterana también, y siempre he estado allí y algunos de mis hermanos van a otras iglesias y parte de la familia por lado de mi esposa también van a la iglesia luterana. Entonces, bueno, eso como para ponernos un poquito aquí en contexto. Y digamos, nos interesa mucho es cómo se sienten ustedes y demás. Así que la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que más te agrada de participar en la iglesia? Y tal vez, Matías, si quieres contar y con toda libertad, cuéntanos un poco de las cosas que te agradan de estar en una iglesia y de las cosas que se hacen en la iglesia. Mm, Pues bueno, a mí lo que más me agrada en participar es que además de estar adorando a Dios, uno puede tener la libertad de expresarse y de tener alabanza a Dios. Además de que es muy agradable de que tu familia esté mirando y que juntos estén alabando a Dios. Ay, excelente. Qué bueno, Matías. Y No sé, ¿está Eduardo? ¿Nos escucha? Sí, ahí está. Eduardo, hola. Bueno, creo que estamos teniendo un pequeño temita con la conexión de Eduardo. Pero no sé si lograron. Ahí está. ¿Eduardo? ¿te escuchó? Sí. Sí, se perdió la conexión un ratito, unos segunditos, entonces creo que no alcanzamos a escuchar la pregunta. A contarnos. Sí, no sé si ahí está mejor. Eh, ahora, Sí. Estefanía, sí, creo que no escuchamos la pregunta porque se pausó, ¿verdad? No sé si podríamos volver a la pregunta, querido Eduardo. Se pausó un ratito, entonces no alcanzamos a escuchar. bueno, Ah, aquí se escucha. sí, ahorita está perfecto, gracias. Cuéntanos cuál es aquello que más te gusta de la parte. Personalmente lo que más me gusta de asistir a la iglesia es poder pues compartir con las personas que asisten y cierta libertad que me dan a mí como joven de ser, de que no pues me reprimen de todo lo que uno pues es como persona, como pasa la verdad en algunas iglesias.
Es lo que más me gusta, la libertad que como joven puedo tener. Bueno, Estefanía, es algo que compartes igual con Matías, según Matías. ¿Cuál ha sido una enseñanza que recuerdes y que te ha dejado huella para la vida? Una enseñanza que has recibido en tu iglesia y que tú dices, bueno, esto es un mensaje de Dios para mi vida y que es muy importante. Cuéntanos. Pues bueno, una enseñanza que me han enseñado podría ser a perdonar o ser solidario con los demás, aunque ellos nos hubieran hecho mucho daño a nosotros, porque a Dios le gusta que nosotros perdonemos y además Él toma en cuenta esto para recibirnos en el cielo. Excelente, Matías. Eso que estás diciendo es, yo creo que una de las cosas en el mensaje del Evangelio, ¿no? El Evangelio dice que así como Dios nos perdona, nosotros también deberíamos de perdonar. Y eso es lo que permite mantener relaciones con todas las personas. Y como tú dices, aunque a veces lo que nos permite continuar en la vida y poder hacerlo sin ninguna clase de resentimiento. Qué bueno. Gracias, Matías, por compartir eso. Estefanía, en el caso tuyo, Pues en mi ¿qué caso, te- desde que inicié en la iglesia, porque inicié desde hace casi como 8 años, la enseñanza que más me quedó fue la parábola del buen samaritano. Pues es la que a uno le dan a leer, a explicar, porque pues es más fácil de entender cuando uno es más pequeño, que es de ayudar a las personas que lo necesitan y de, o sea, de corazón. Están no esperando como voy a ayudar a esa persona para que también me ayude o me dé, sino como ayudando y dando algo sin esperar algo a cambio. Ha sido como una de las enseñanzas más grandes que yo he tenido, la verdad. y quisieras contarnos alguna situación en lo que aquí estoy practicando esto que he aprendido. Sí, te Pues oigo. Pues Dale. no sé, en mi día a día, siempre Sí. que yo veo situaciones en las que puedo ayudar, sí ayudo. Por ejemplo, yo me considero una muy buena estudiante y yo tengo una compañera que a ella se le dificultan algunas cosas. Y yo digo como que ven, si quieres te ayudo, te explico, te hago dibujitos, te hago en el tablero, te hago ejercicios, hacemos evaluaciones, repasamos. Y siempre intento de ayudarla en como yo puedo, que es explicando cosas que yo sé. Entonces siento que es algo que siempre hago con ella y es muy bonito porque ella siempre ha sido muy agradecida conmigo porque yo pues le colaboro en el estudio. Porque pues a algunas personas se les complica más que a otras. Gracias, Estefanía, excelente. Qué buen ejemplo, ¿no? Que se trata de eso precisamente, de en los momentos prácticos de la vida, aplicar esas enseñanzas que vamos aprendiendo. Bueno, Matías, cuéntanos, ¿qué motiva a cada día? ¿Qué hace que tú cuéntanos? Pues bueno, para mí una de las mayores motivaciones para alabar a Dios es que Él prometió que nos ama y Él cada día de nuestras vidas deja como unas pequeñas pistas en las cuales Él demuestra que es real y que además en la palabra de Dios se demuestra varios hechos que Dios es real y que además Él ha tenido la bondad de bendecir a nuestro planeta Tierra y que además Él nos ha amado como nosotros lo hemos amado a Él. Matías, y si quisieras contarnos algunos de esos hechos, cosas en los que tú
ya que mencionas, ¿no? Que Dios de qué manera en tu vida o en la vida de otros o de tu familia. Adelante. Bueno, pues una de las que yo parezco mayores coincidencias es que a veces a una persona teniendo fe en Dios y haciendo los trabajos en fe en Dios, por ejemplo, a mí me ha pasado que algunas veces termino las evaluaciones en un tiempo extremadamente perfecto, termino trabajos en tiempo extremadamente perfecto y a la mayoría de mis compañeros le han sucedido, le han ocurrido sucesos los cuales son milagros de Dios y los cuales Él ha bendecido a mis compañeros y a su familia. Gracias, Matías. Eso que estás diciendo es supremamente importante porque nos ayuda a reconocer que en la vida diaria está presente Dios, así como tú lo dices, en cosas tan de la vida cotidiana como el hecho de, tú ya lo mencionaste, ¿no? De poder hacer tus tareas, cumplir y ves que a ella Dios te está respaldando. Yo creo que con eso estás dando un mensaje muy importante para quienes están participando y siguiendo esta transmisión. Saludábamos desde aquí, desde World Vision Colombia, a todos los que están siguiendo este espacio, esta conversación con estos dos jóvenes adolescentes que han aceptado esta invitación para compartir con nosotros su caminar en la fe, su experiencia. Bueno, entonces, de igual manera, Estefanía, cuéntanos, ¿qué te motiva a seguir este camino de la fe, a vivir tu fe diariamente? Cuéntanos. Pues me motiva principalmente mi familia, más mi mamá, porque ella es la que me ha como guiado a estos caminos y también el ver que Dios me permite vivir un día más, de que uno a veces dirá, pues me voy a acostar, pero uno no sabe si al otro día se va a levantar, entonces es como ser muy agradecida y que Dios me permite vivir otro día y vivir también nuevas experiencias. Excelente, Estefanía. Mire, yo tomo oportunidad de eso que estás mencionando para decir que eso hace que la vida sea distinta. Cuando lo primero que uno hace al despertar, a abrir sus ojos a cada día es expresar gracias, Dios, por este día que me das, porque es un regalo tuyo. Y créeme que cuando uno inicia su vida, sus labores con esa actitud, abiertos a lo que Dios nos tenga para ese día, que pueden ser cosas buenas, pero también a veces vienen retos, vienen momentos difíciles en la vida. Pero precisamente como uno ya inicia el día con esa actitud, es posible que cuando vengan esos retos, la actitud también sea diferente y esa confianza en Dios haga que podamos salir adelante. Bueno, ahora viene un asunto bien interesante y es que, claro, ustedes comparten con compañeros, amigos, amigas en el colegio o en el barrio, en fin, donde están. Y bueno, yo tengo esta pregunta. Si ustedes tienen amigos que no tienen interés en las cosas que tienen que ver con la fe y con Dios, ¿sí? Si tienen amigos que dicen, no, yo no, realmente no me interesa saber de Dios, no creo. Y si eso sucede, ¿qué piensan sobre eso? ¿Por qué será que esos amigos no tienen interés en las cosas de Dios? A ver, cuenta. Y de pronto comenzamos con Estefanía esta vez. A ver, cuéntame. Cuéntanos a todos. Bueno, yo creo que muchos amigos míos no tienen como ese interés por la iglesia porque tienen experiencias de que de niños los obligaban. O sea, yo tengo amigos, compañeros que de pequeños los obligaban a ir a la iglesia, más a la misa, porque es más de iglesia católica, la verdad, de que lo obligan a uno que bautícese, lo obligan a la comunión, a la confirmación, y ellos le empiezan a coger como cierto fastidio a la iglesia, más no a Dios, es más como a esa religión. Entonces siento que es más como por las malas experiencias. Entonces, pues si uno no se siente familiarizado de una buena manera con la iglesia, uno le va a sentir cierto fastidio. Eso pasa en muchas situaciones, no solo en la iglesia, sino también, por ejemplo, en el colegio, en reuniones familiares.
de que si uno no se siente como cómodo o familiarizado, uno pues no le va a tener cierto interés a algo. Siento que pasa primero por eso. Muy bien, muchas gracias por hablar con tanta franqueza estas cosas, por decirlas, porque bueno, aquí tenemos una audiencia grande, no solo los que están participando aquí porque recibieron el enlace y demás, aquí tenemos 36 personas conectadas, pero en realidad es muchísima gente, tal vez miles de personas que nos están siguiendo en este momento. Pero bueno, solamente lo mencionas para decir que escucharlo a ustedes y escuchar decir estas cosas tan relevantes es supremamente importante para todos, ¿cierto? Reconocer que aunque sean cosas buenas, porque es bueno que nos quieran llevar a la iglesia, que nos quieran invitar, pero cuando se hace a la fuerza, ninguna cosa funciona a la fuerza. Siempre tiene que ser una invitación, la posibilidad de aceptar o no, en fin, muy relevante eso que mencionas. Matías, en tu caso, cuéntanos si tienes compañeros que pronto tú dices, no, estos compañeros no les gustan las cosas de Dios o no van a la iglesia, lo que sea, y lo mismo, ¿qué piensas tú sobre eso? Adelante, Matías. Pues en mi caso yo sí he tenido varios compañeros que no tienen fe más así a la iglesia porque como dijo Estefanía, en la mayoría de casos los niños van forzados a la iglesia y en la mayoría de casos no les puede gustar tras que pueden ser muy jóvenes o no les interesa. Entonces, el caso es que ellos siguen creyendo en Dios pero como tal, de estar en la iglesia, no van a la iglesia, pero sí he tenido varios compañeros que no tienen la fe en Dios, que tienen la fe en Dios, pero que no asisten a la iglesia porque no les gusta o porque creen que ellos solos pueden alabar a Dios desde su respectiva casa. Matías, muchísimas gracias. Vea que están saliendo cosas supremamente interesantes en esta conversación que estamos teniendo con estos dos maravillosos invitados, con Matías y Estefanía. Porque imagínate que eso que acabas de mencionar, que hay personas que creen en Dios, pero que no necesariamente van a alguna iglesia. Resulta que aquí en Colombia, hace unos años, en el 2019, se hizo una encuesta sobre estos temas y una cosa que surgió es que va aumentando este número de personas que dicen que tienen fe en Dios, que son creyentes, pero que no asisten a ningún lugar especial. Y eso pone un reto a nosotros, los líderes de fe, a las personas responsables de lo que sucede en la iglesia, digamos, para pensar cómo tienen que ser esas dinámicas y para que resulte ser atractivo para los jóvenes, los adolescentes, las nuevas generaciones. No es un reto. Y gracias por traer eso, Matías, acá. Entonces, viene una pregunta bien interesante y es la siguiente. ¿Algo cambiar debería de mejorar, ¿cierto? En cualquier aspecto que ustedes consideren. Estamos aquí en mucha confianza, escuchar. Se te entrecortó, Eduardo. ¿Podrías repetir la Ok, pregunta? Por favor, sí, gracias. sí, claro. Si ustedes quisieran que algo cambiara en la iglesia, ¿qué sería eso? ¿Que les gustaría que cambiara en la vida de la iglesia, en lo que se hace en la iglesia? Bueno, Estefanía. Pues, o sea, en mi iglesia me gustaría que cambiara, que hubieran más reuniones eh, en lo que es el culto, por lo que pues en Santiago Apóstol no hay un pastor, entonces solo se hacen cultos cuando viene, por ejemplo, personas que están adecuadas para pues dar un culto como pastores o personas que pueden dar la Santa Cena, ¿me entiendes? Entonces lo que más cambiaría sería eso porque el reunirnos cada 8 días es algo que fortalece mucho pues, en la convivencia y en todo eso. Entonces, sería algo que yo cambiaría.
Gracias, Estefanía. Muchas gracias. Bueno, y Matías, en tu caso, ¿tú qué? Bueno, pues yo cambiaría la organización de la iglesia y también incrementaría el número de reuniones, tras que en mi iglesia solo se ven 3 veces, que son los miércoles, sábados y domingos. A mí me gustaría que hubieran más veces, que como congregación nos reuniéramos más veces y que además los cultos asistieran la mayoría de miembros de la iglesia. Excelente. Muy bien. Fíjense que aquellos que están siguiendo este espacio en las redes y que están aquí, quienes están participando como asistentes, acción nos dan jóvenes, Estefanía, Matías, porque lo que ellos quisieran ver en la iglesia es más oportunidades para esto, que eso es excepcional. Muchísimas gracias. Es muy interesante, es lo más breve de lo que estábamos. Estas son las preguntas que teníamos para ustedes y como dije al principio, esperábamos que iban a haber otros participantes. No han podido llegar al espacio, pero sin embargo considero que esta conversación que media hora ha sido muy, muy enriquecedora. Yo los felicito, Matías, Estefanía, por ese compromiso que ustedes tienen, por ese anhelo participar en la iglesia, por esa vivencia de la fe, porque ustedes son un testimonio vivo de que Dios está presente y que ustedes lo reconocen en cosas tan cotidianas como esa vida de colegio o como esa vida de amistad, etcétera, o pueden verlo allí en la familia o reconocer en lo que Dios hace en la vida de otros. Así que es algo maravilloso. Yo realmente quedo encantado de haber tenido esta conversación con ustedes, contigo, Matías, contigo, Estefanía. Muchísimas gracias. En otra oportunidad seguramente podremos. Quiero darle paso a Carolina a hacer como cierre del espacio. Nuevamente lo hacemos un poco más breve por la razón que he explicado, pero creo que ha sido un espacio muy valioso, estos dos nosotros hablando de su propia experiencia de fe, hablando de cómo descubren a Dios en lo compartiendo enseñanzas fundamentales como este de la solidaridad. Entonces, adelante Carolina, te doy el paso para hacer el cierre y disculpamos que es más breve de lo que se pensaba, pero bueno, Dios sabe por qué. Gracias, gracias, querido Eduardo, también Matías y Estefanía. Y parte de nuestra jornada era poder escucharlos, porque no sé si ustedes seguro que saben, Matías y Estefanía, estamos en la época del mes de la Reforma Protestante. Este mes que es muy importante, ustedes saben, con esta fecha que dio paso a una revolución de cómo se acercaba uno a Dios y a esta revelación y esta protesta de una forma única de ver a Dios, ¿no? Y cómo se descentralizó y cómo nacieron de ahí varias expresiones de fe, ¿no? Entonces ustedes nos contaban desde su experiencia de fe, desde dónde venían, su contexto y demás, pero también queríamos escucharles porque creo que parte del desafío de la reforma, y gracias Eduardo por realizar este conversatorio, es porque nos enfocábamos en el tema de la niñez y no los podíamos dejar de lado sin escuchar lo que ustedes estaban viviendo, los que ustedes nos tenían que decir. Y yo creo que para tener este desafío de revolución, y creo que antes de terminar, Eduardo, tengo algunas preguntitas para ti, pero también para Matías y para Estefanía. Camila nos pregunta cuántos años tienen. ¿Cuántos años tienen ustedes, Matías y Estefanía? Yo tengo 17 años, en un mes, si Dios lo permite, cumplo 18. Yo tengo Ella, 12 años.
12 años. Matías tiene 12 y Estefanía tiene 18. Bueno, Estefanía, ya desde ya, feliz cumpleaños. Y también, mira, Lorena nos está haciendo algunas preguntas. De hecho, ella tiene dos preguntas y ahí sí me gustaría hacerlas. Y ella quiere saber si ustedes se sienten escuchados en sus iglesias. Y si la respuesta es sí, ¿por qué? Y si la respuesta es no, ¿por qué? En mi iglesia yo la verdad sí me siento muy escuchada siempre que hay reuniones. No, no soy de las personas que se quedan calladas, siempre doy mis opiniones. Yo siempre lo que piense lo pongo en como en unas frases concretas, digo como que yo pienso esto, me gusta lo otro. Y la mayoría de veces sí me siento como escuchada, de que también hacen como cosas que yo digo de actividades para jóvenes y yo ayudo y colaboro, entonces sí, me siento muy escuchada en mi congregación. Gracias, Estefanía. ¿Tú, Matías? Pues yo también me siento escuchada en mi congregación, tras que todos escuchan mi opinión, siempre me piden mi opinión y que además siempre quieren que opinen algún tema relacionado con la Biblia, que dé mi opinión, que si para mí esto es verdad o falso, que si estoy de acuerdo o en desacuerdo. Qué lindo escuchar eso, que tienen el espacio. Y entonces, ¿ustedes sienten que los miembros de su congregación les dan el espacio para abrir, para compartir sus pensamientos abiertamente? ¿O esto lo hacen solo entre sus amigos o con, por ejemplo, los responsables de niños, de líderes, los pastores, les dan este espacio a ustedes? No sé si Matías quiere responder primero y después Estefanía. Bueno, pues en este caso que tú comentas, yo sí estoy de acuerdo y que además sí me ocurre, tras que mis compañeros me escuchan, mi familia me escucha, mi congregación me escucha y que además en todo lo que puedo aporto a mi congregación, tras que en este momento estoy predicando la palabra en la escuela bíblica de mi congregación y que además también aportó varias cosas para que el culto se lleve de buena forma. Gracias, Matías. Entonces tú participas activamente, ¿no? Involucrado en el ministerio, como le decimos como tal. ¿Tú, Estefanía? Sí, pues en mi congregación sí siento que hay espacios en donde muchos jóvenes, niños, mujeres y toda la congregación habla y se opina sobre muchas cosas. Y pues lo bueno no es solo escuchar, sino también tomar en cuenta y siento que sí pasa. Ya, gracias, Estefanía. Eh, Camila nos está escribiendo, dice, ¿cuántos años tenía Matías? Matías tiene 12 y por lo que vemos está muy involucrado en el ministerio, se hace escuchar. Estefanía, en cambio, tiene 17, pero va a cumplir 18. Y yo, Eduardo, quisiera, para ir cerrando esta parte antes de ir a nuestra siguiente ponencia con el doctor Josías y con el pastor Yesiel. Um, ya, hay otra pregunta en el chat, pero voy a ir con esta pregunta para ir ganando tiempo. Nosotros como World Vision trabajamos mucho con el tema de niñez y adolescencia, ¿verdad, Eduardo? Y nuestro socio principal son las iglesias y las comunidades de fe. Aquí tenemos entre los participantes pastores, líderes, responsables de niños, de niñas y quizás padres y madres de familia que dicen, pero en la iglesia de Estefanía y de Matías es así, pero ¿cómo hago yo para que en mi iglesia, en mi comunidad de fe, los niños, las niñas, los jóvenes se sientan escuchados, se sientan tomados en cuenta? ¿Qué recomendaciones nos podrías dar tú, Eduardo? Y también Estefanía y Matías, desde su experiencia, también nos pueden dar algunas recomendaciones, ¿no?
Eduardo, no sé si lograste escucharme, se te pausó un ratito. ¿Aló, Eduardo? Bueno, no te escuchamos, Eduardo. No sé si Matías quisieras tú avanzar con la pregunta hasta que la conexión de Eduardo vuelva. Bueno, pues para mí, primero que todo, se tiene que tener la opinión, digamos, de las personas que llegan a la iglesia, de qué opinan de Dios, que si creen en Dios, de qué opinan qué opinan de Jesús, que si creen en Jesús, qué opinan del Espíritu Santo y qué piensan del Espíritu Santo. Lo que hacemos es intentar que él conozca la palabra de Dios y que su fe esté representada en su diario vivir y además lo ayudamos para que si no es cristiano, se vuelva cristiano y empiece a seguir a Dios. Gracias, Matías. Matías nos ayudó a responder la pregunta que estaba en el chat. Gracias, Matías. No sé si Eduardo ya estás más activo, ya está tu conexión más estable. ¿Ahí ¿Me escuchas, Carolina? Sí, ahí te ¿Me escuchamos escuchas? mejor. Sí, ¿Me sí, sí. escuchan? Ajá. Ahora sí. Tal vez a días, gente joven, niños, niñas, permitir que participen en la toma de decisiones. No lo hacemos, no acostumbramos a que los niños y niñas participen en la toma de decisiones. Entonces, una tarea es cómo garantizar que los niños y las niñas cuenten en cosas tan cotidianas para la iglesia, para que se den cuenta que su voz es importante para sumar eso. Es Carolina. Gracias, Eduardo. Si puedo retomar tu respuesta, es conexiones pequeñas sobre tomas de decisiones, ¿no? Sobre, por ejemplo, a dónde queremos ir de campamento, dónde hacemos el vocacional, qué temas les gustaría que aprendamos hoy, si hacemos otra actividad, ¿no? Y ahí se sienten como escuchados y acogidos, ¿no? También como la revelación de Dios, lo que decía Matías de, bueno, ¿y qué opinan acerca de Dios? ¿Qué opinan de toda esta reflexión de su espiritualidad? Y no sé, Estefanía, si te gustaría agregar algo más. Sí me gustaría agregar algo. También es muy importante que se creen espacios amigables, o sea, donde las personas, donde los jóvenes y los niños se sientan cómodos, pues, donde se sientan como ellos, que ellos puedan hablar sin ningún problema, sin que nadie les diga como que no, eso no es así, como que donde también como dice el pastor, se, donde ellos puedan también tomar decisiones. Así sean pequeñas, así sean como que qué quieren mañana en el culto, qué canción quieren que pongamos, qué alabanza, qué les gustaría hacer para la próxima reunión de jóvenes y así. Sí, y ahí Matías y Estefanía, cuando ustedes les preguntan eso, ¿cómo les hace sentir? Pues me hace sentir muy, o sea, como acogida y también como que lo tienen en cuenta uno, de que le pregunten pues esas cosas, uno se siente pues bien, pues yo me siento bien. ¿Qué sientes importante? ¿Tú, Matías? Pues yo me siento feliz tras que toman en cuenta mi opinión y que además están escuchando mi opinión, lo cual es importante
y de que me están tomando diferentes puntos de vista en los cuales mi opinión cuenta entre uno de ellos. Gracias, Matías y Estefanía, por su tiempo, por compartirnos su reflexión sobre cómo viven su fe. Gracias también, Eduardo, por haber gestionado este espacio. Y yo creo que ustedes representan a la mayoría de niños y adolescentes que tenemos en nuestras comunidades, ¿no? Y a cada uno de nuestros participantes, este es el reto. No sé, para ir cerrando, si les gustaría dar un último mensaje, Eduardo, Matías y Estefanía, a quienes nos están escuchando, si hay algo que les gustaría decir en nombre de los niños, niñas y adolescentes que creen en Dios. Matías, no sé si tú quisieras empezar. Pues yo les daría el mensaje de que no pierdan la fe, que cuando se transformen en la religión de Cristo, cuando empiecen a seguir a Cristo, no pierdan la fe, porque hasta ahorita están comenzando, que Cristo llegará a sus vidas y que va a empezar a transformar sus vidas de tal manera de que vamos a ver las manifestaciones de su espíritu y que vamos a presenciar que el Espíritu de Dios no abandona a sus creyentes y que Dios no abandona a cualquiera de sus creyentes porque ellos creen en Cristo y Cristo nos fortalece. Gracias, Matías, qué espectacular. ¿Tú, Estefanía? Pues mi mensaje es que todos pues perseveremos en la fe, de que como dice Matías, de que no perdamos la fe porque Dios siempre está presente en nuestras vidas y también que como personas aprendamos a amar al prójimo, que para muchos es complicado, pero que empecemos como de ahí, porque si tú amas al prójimo, amas a Dios, amas a tu familia y te amas también a ti mismo. Gracias, Estefanía, por ese mensaje tan importante, ¿no? Debemos volver a reconectarnos y amar, ¿no? Y sobre todo si venimos desde la fuente que es el amor, Dios. Y Eduardo, ¿tú algo más que quieras decirnos? Recordar las palabras del maestro, el Señor, quien dijo que el reino de los cielos es de los niños y las niñas y que nos es necesario ser como ellos para participar de ese reino. Entonces, recordarle a Estefanía, a Matías, a los adolescentes que nos escuchan y nos siguen, que esa es la promesa del Señor para ellos. De ellos es su reino. Pero además, recordar a los líderes de fe, también a los adultos que tenemos esta responsabilidad de acompañar este camino de los niños y las niñas, que si eso es así, de ellos es el reino, hay que enfocar mucho en sus necesidades, en su pensar, darles todo el protagonismo que ellos requieren, necesitan y Dios quiere que así sea. Entonces no olvidemos, porque es la única manera que podemos seguir impactando generaciones, si escuchamos de verdad y damos oportunidad para su liderazgo. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Matías y Estefanía.